comenzar a grabar la clase para que quede evidencia y poderle subir al Classroom para los compañeros que no están o si ustedes quieren repasar. Sean bienvenidos todos y el día de hoy vamos a comenzar con el repaso de contenido que fue visto el año pasado, pero que especialmente yo quise tomar en cuenta este año. Pues ustedes saben que las ciencias naturales se subdividen en 3 áreas: en la física, en la química y en la biología. La idea es que nosotros toquemos todo lo que son los contenidos de esas áreas, pero que además también sepamos cómo llevar los contenidos a una manera interdisciplinaria, es decir, que los contenidos que nosotros aprendamos los apliquemos en nuestras asignaturas y en nuestra vida cotidiana, porque por supuesto son ciencias, pero las ciencias se aplican día a día en nuestro quehacer, ¿ok? Especialmente escogí el contenido de caracterización del movimiento o la unidad de movimiento en sí, porque pienso que es el contenido que quedó más débil o menos explicado el año pasado, ¿ok? ¿Qué quiere decir? ¿Que esto es contenido de primer nivel? Sí, es contenido de primer nivel, pero que vamos a necesitar para segundo nivel, ¿ok? Siéntanse, perdón, en total libertad de hacer sus preguntas o de intervenir en la clase. Antes de comenzar la clase, tenemos rápidamente las reglas. Siempre y en todas las clases se las vamos a recordar hasta que esto se haga costumbre. Y es que básicamente para poder tener una buena clase, el primer día me metí a la primera clase que tuvieron y no había como una buena dinámica en cuanto al comportamiento de los estudiantes, sobre todo con el micrófono. Es por esto que se les pide que para tener una clase armónica, los micrófonos deben estar apagados, solo encenderse cuando vaya a haber alguna intervención. No se debe interrumpir de manera repentina, pero, sin embargo, si usted quiere dar una opinión en un momento puntual de mi clase, active el micrófono y tipo, profe, permiso, y ahí da su opinión. Por supuesto, se deben tomar notas y apuntes. ¿Qué es tomar apuntes? Quiero ser súper clara en esto. No es copiar lo que yo proyecto al 100%, porque no acabaríamos nunca la clase. Recuerden que nuestras clases están acortadas a 40 minutos, que es lo que el Zoom nos permite. Por lo tanto, lo ideal es que usted tome apuntes de lo más importante. Lo más importante no se lo voy a decir yo, porque para mí todo es importante, pero ¿qué le sugiero yo a usted? Lo que usted sienta que puede ser un poco más difícil de recordar, eso es lo que usted escribe para luego poder estudiar. De todas formas, todas las presentaciones van a estar subidas al Classroom durante todo el año. Por lo general, yo me tardo menos de 24 horas en subir la clase y el material. Por último, también esperar en el momento oportuno en que yo les diga. ¿Por qué? Porque si todos tienen dudas al mismo tiempo, no nos vamos a escuchar. ¿Hay alguien que quiera decir algo antes de comenzar? Ok, voy a comenzar entonces con la clase del día de hoy. Chiquillos, lo primero que nosotros vamos a comenzar a analizar el día de hoy es el movimiento. Esa es nuestra unidad. Vamos a estudiar los tipos de movimientos que hay. Y para eso, y otras implicaciones, para eso tenemos un objetivo fundamental que yo no lo quise copiar en la presentación porque quiero saber si de verdad me están prestando atención y se los voy a dictar. Así que todos anoten. La fecha, primero, 10 de marzo. Segundo, objetivo. Y van a copiar lo que yo voy a dictar. ¿Y por qué hago esto y no lo copio en la presentación? Porque muchas veces no copian, sino que abren el Zoom y dejan el Zoom ahí nomás. Necesito saber que todos me estén escuchando. Así que el objetivo para el día de hoy es dicto. Doy 10 segundos para que busquen el cuaderno y el lápiz. Y copien. Describir los diferentes tipos de movimiento.
describir los diferentes tipos de movimiento en forma cualitativa y cuantitativa. Repito, describir los diferentes tipos de movimientos en forma cualitativa y cuantitativa. Dos puntos. Movimientos rectilíneos y caída libre. Dos puntos. Movimientos rectilíneos y caída libre. Ahora sí, una vez habiendo ya conocido el objetivo de nuestra clase del día de hoy, vamos a comenzar a hablar un poco acerca de lo que es el movimiento. Chiquillos, tenemos que entender que cuando nosotros hablamos del movimiento, es un término súper común para todos. Es un término que se maneja día a día. Si yo les digo a ustedes, defínanme la palabra movimiento, ¿qué me dirían? ¿Cómo la definirían? Con sus propias palabras. Un desplazamiento. Abraham, desplazamiento. Muy bien. Evanus, ¿qué dices? Ejercicio. Ejercicio, desplazamiento. Muy bien. ¿Quién más? Alexis. Trayectoria. Una cosa que puede desplazar. Ya, algo que se desplaza, trayectoria, nos dice Winston. Perfecto, chiquillos. Cuando yo hablo del movimiento, por acá por el chat, me dicen acción de moverse, Blondie. Muy bien. Cuando yo hablo del movimiento es cuando dentro de... Gabriela, dígame. Movimiento de los músculos. Cualquier movimiento, cuando decimos que los músculos se mueven es ¿por qué? Podemos decir que un músculo se mueve, por ejemplo, cuando cambia su tamaño a través del ejercicio. Pero para yo poder decir que ese músculo cambió su tamaño es porque yo tengo un sistema de referencia de decir que estaba de una manera y ahora se encuentra en otra. Eso es el movimiento. Cuando yo, dentro de un sistema de referencia, digo que algo cambió su posición en un plano. Estaba en un punto A y luego está en un punto B. Y de allí se movió a otro punto C. Y así sucesivamente. Entonces, dentro de un sistema de referencia, yo puedo determinar que algo se movió cuando ya no está en la misma posición y en el mismo sitio. Por ejemplo, yo tengo esta regla, una regla normal, común, corriente, y yo la tengo acá, a mi izquierda. ¿Cómo determino yo que esa regla se mueve? Yo la miro, está en el mismo sitio, no se movió. Pero yo me fui y volví y mi prima la utilizó y la dejó del otro lado. ¿Cómo determiné yo que hubo un movimiento y que alguien desplazó mi regla? Porque ya no está en el mismo sitio. Lo mismo pasa con cualquier movimiento. Si algo cambia de un sitio a otro, yo puedo decir que se movió. ¿Qué pasa? Que a través de cuando va en ese movimiento, cumple algo que se llama trayectoria. ¿Cuál será la trayectoria de la regla que se está moviendo de un lado al otro? El sitio por donde pasó. Se puede describir la línea por donde pasó. Se desplazó, por supuesto, porque fue de un sitio a otro. ¿Ok? Son conceptos súper relacionados y que van teniendo relación directa con lo que es el movimiento. Hay otro concepto que está súper relacionado y es la velocidad.
Cuando yo hablo de velocidad, básicamente yo estoy hablando de la distancia recorrida. Cuando yo hablo de velocidad, me dice que es la distancia media que se recorre en una línea instantánea. Cuando yo hablo de una línea instantánea, estoy hablando del tiempo. Yo puedo medir entonces la velocidad de un móvil, la velocidad de algo, si hablo de la distancia recorrido en un intervalo de tiempo. Voy a utilizar el mismo ejemplo del año pasado para que las personas antiguas lo recuerden y para que los nuevos puedan tener una referencia, porque siento que es un ejemplo súper común. Si usted va en la autopista y le dice que se puede transitar, recorrer en su móvil a 100 kilómetros por hora, quiere decir que la velocidad que usted debe llevar no puede exceder el transitar, el desplazarse 100 kilómetros en una hora. Por eso son medidas de velocidad. ¿Cuánta distancia yo puedo recorrer en un intervalo de tiempo determinado? Cuando dice, para los que manejamos en una calle, está la señal de 30, nosotros sabemos, según la ley de tránsito, que es que no se puede desplazar, no puede andar el auto por esa vía a más de 30 kilómetros por hora. Siempre que hablamos de velocidad es distancia, tiempo, siempre. Esos son los conceptos relacionados estrictamente con la velocidad y también, con el movimiento, pero hay otros que derivan y son los tipos de movimiento. No todos los movimientos son iguales. Dentro de la física, porque esta área de la física, se estudian distintos tipos de movimientos. El que denominamos MRU, o que se llama movimiento rectilíneo uniforme, y el que llamamos MRUA, que se denomina movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Cuando yo hablo de un movimiento rectilíneo uniforme, yo hablo que existen ciertas ecuaciones que lo describen. Pero chiquillos, el mismo nombre me lo dice. Movimiento rectilíneo, movimiento en una recta uniformemente. Para describirlo existen distintas representaciones gráficas, existen características de él y todo lo demás. Pero también tenemos lo que es el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, que solo incluye o además agrega la aceleración de ese movimiento. Cuando hablamos de aceleración, se habla de aceleración en el momento en que el movimiento cumple con esta propiedad física. Si yo le digo a ustedes, aceleran, ¿qué es eso? ¿Qué es acelerar? Velocidad. Tiene que ver con la velocidad. Bien, ¿qué más? Andar más rápido. La aceleración está estrechamente relacionada con la velocidad y con la rapidez. Cuando se supone que cuando yo acelero, estoy andando más rápido. ¿Ok? Ojo, no significa que vaya a aumentar mi velocidad. Por lo general, cuando yo ando en una aceleración, se habla de una aceleración constante, es cuando yo, por ejemplo, vamos a irnos a este ejemplo. Voy manejando y yo voy en la autopista, vengo por Vespucio a las 10 de la noche, que no hay tanto tráfico. Yo alcanzo una velocidad, ejemplo, de 100 kilómetros por hora. En los relojes de mi auto, yo veo que la velocidad se mantiene ahí, en 100 kilómetros por hora. Y no baja.
Pero yo hago este ensayo, aprieto el acelerador y lo suelto. Cuando yo estoy apretando el acelerador, yo estoy aumentando la aceleración, pero estoy manteniendo la velocidad. Porque el auto lleva un movimiento constante, un movimiento rectilíneo. Yo puedo desacelerar, por supuesto, cuando yo quito el pie del acelerador y pasa un factor tiempo de que el auto no tiene una información que yo le esté enviando, sea acelerar o no, el auto empieza a bajar la velocidad. Está estrechamente relacionado, pero no es lo mismo. ¿Se entiende eso? Sí. Muy bien. Así como yo tengo movimiento rectilíneo, que es cuando el auto va en una sola dirección. Ojo, oriente, poniente, izquierda, derecha, norte, sur, pero en una sola dirección. Es por eso que debemos tener conciencia de que existe un movimiento rectilíneo y que existe también un movimiento circular. Cuando yo hablo más de un movimiento circular es cuando el móvil, entiéndase móvil, no un automóvil, sino cualquier cosa que se está moviendo, no tiene un desplazamiento y una trayectoria en una línea recta, sino que el móvil tiene otros movimientos, ¿ok? Igual lo vamos a ampliar un poco más adelante. Ahora, ¿qué otro concepto a mí me gustaría conocer? Y es que existen distintas trayectorias. No todo en la vida va recto, como le estoy diciendo. Podemos tener algo que se llama trayectoria circular. Tengo un vaso y deje caer una canica. Ella va a hacer esto. Y luego va a reposar. Se va a quedar quietecita. Pero al momento cuando usted le agrega al envase, ella va a dar vuelta, como por ejemplo acá. Si usted deja caer la canica en el borde del plato, ¿qué hace ella? Hace un movimiento circular porque la trayectoria la está guiando a eso. Si usted la deja caer en una pendiente, por ejemplo, en algo que está inclinado, va a seguir esa trayectoria. Entonces, el movimiento que se genera va a depender también del espacio que nosotros estemos utilizando. Dentro de nuestros conceptos y de nuestro objetivo, también decíamos que hablábamos un poco acerca de la caída libre. El mismo nombre lo indica, caída libre. Cuando un móvil, un objeto va en caída libre, no lleva una trayectoria definida. Es como que usted deje caer algo de un quinto piso de un edificio. Usted, cumpliendo la ley de la gravedad, usted sabe que eso va a caer hacia abajo. Es imposible que suba. Y si sube porque usted lo lanzó hacia arriba, va a bajar. Todo lo que sube baja. Porque hay una fuerza de gravedad que lo atrae hacia el centro de la Tierra. De eso estamos súper claros. Pero, por ejemplo, cuando yo dejo caer algo, a esta distancia, yo puedo determinar que eso va a caer ahí y sin mayor desplazamiento del movimiento ni nada. Pero si lo que yo estoy dejando caer, cae en un quinto piso, ¿por qué se llama caída libre? Porque, por ejemplo, se deja caer desde una misma altura y debemos ver cómo llega al suelo. ¿De qué va a depender? Veamos este ejemplo. Se dejan caer a la vez y desde la misma altura un libro y una hoja de papel. ¿Qué llega antes al suelo? El libro, profe. ¿Por qué? Porque es más pesado, tiene más peso. Por el peso. El libro es más pesado, el libro es más pesado. Y si tiene más peso, también tiene mayor atracción a la fuerza de la gravedad. ¿Ok? Tiene un peso definido. Mientras que la hoja, donde es más o menos pesada, mejor dicho,
que donde ese mismo factor de la masa, del peso, influye a que la hoja vaya haciendo este movimiento. Si usted lanza la hoja va haciendo un movimiento en el aire. Y puede que tarde más. Entonces, la caída libre también depende del objeto que está siendo lanzado. ¿Ok? Ahora yo le digo, hagamos otra prueba. Hagamos una bola de papel y un libro. ¿Qué llega primero? Profe, no escucho se le bien, profe. escuchó. Ya. Hagamos el ejemplo ahora. Una bola de papel y un libro. ¿Qué llega primero? El libro, El libro profe. igual. El libro, profe. En el mismo tiempo. Hagamos una prueba. Tengo una bola de papel. Aquí la tengo. Y un libro. Veamos. Al mismo tiempo. Libro. El libro, porque igual el libro pesa más. Y aunque Sí. a la bola de papel le haya cambiado su forma y ya tenga una estructura distinta, igual tiene que ver con la masa. Cumple una menor masa. ¿Ok? Muy bien. Siempre que estamos hablando del movimiento, tenemos que tener un sistema de referencias. Siempre, repito, siempre que nosotros hablamos del movimiento, tenemos que tener un sistema de referencia. ¿Por qué? Básicamente porque nosotros debemos tener un punto de comparación, un punto que a mí me indique en dónde se está generando ese movimiento de X objeto. ¿Ok? Entonces, siempre debe existir un sistema de referencia. Ojo, como mínimo. Porque lo ideal es que yo pueda determinar de dónde salió mi móvil y hacia dónde se va a dirigir. ¿Ok? Por ejemplo, yo tengo acá, o los factores de un sistema de referencia siempre van a ser mi sistema de referencia, en este caso, en este primer caso, es la persona que está esperando el bus. Dentro del bus hay un observador, ¿cierto? La persona que está aquí Sí. está sin movimiento y la persona que está en el bus se va moviendo dentro del bus. Ambos hay dos sistemas de referencia. La persona que está fuera del bus ve el bus acercarse viniendo hacia ella, ¿ya? Y la persona que está dentro del bus también ve el movimiento, pero desde otro punto de vista, porque está en el lado contrario. Entonces, siempre hay dos sistemas de referencia. ¿Qué pasa? Que ese bus se detiene. Ahora la referencia no es un bus en movimiento. El bus se detiene para que la persona se pueda subir. Por lo tanto, hay un reposo. ¿A qué llamamos reposo? Cuando el móvil se detiene, pero debe continuar. El bus no se queda en un mismo sitio. El bus viene en movimiento, se detiene, recoge al pasajero y continúa con una ruta. Entonces, ¿siempre tiene que estar en movimiento hasta el final? No, porque el final de ese bus no es ese paradero. Yo me monto en una micro y yo voy a la estación terminal Vespucio Norte, donde hay la intermodal. Pero esa micro donde yo me estoy subiendo es una micro que tiene paraderos. Sí. Entonces, no necesariamente la trayectoria tiene que
ser desde un punto A hasta un punto B. Pueden haber episodios de reposo en donde la trayectoria simplemente diga el móvil se detuvo y siguió. ¿Ok? Muy bien. Uno de los conceptos importantes, posición. Cuando nosotros hablamos de la posición, hablamos de que es algo vectorial. ¿Y a qué nos referimos? En realidad no, la palabra no es algo, la palabra es una magnitud vectorial. Cuando yo me refiero a una magnitud vectorial, es que tiene un sentido y una dirección. Cuando yo hablo de la posición, haciendo referencia a un vector, es un segmento que está orientado. Además que me indica una cantidad. Y hay que precisar la dirección y el sentido que lleva. Por ejemplo, veamos acá una pista de carreras. Esta pista de carreras tiene una dirección. Si usted va a correr en la pista, a usted lo colocan o se coloca usted en una línea de partida. La línea de partida le dice que usted tiene que ir en tal sentido. Usted en una carrera de atletismo, usted no va en el sentido contrario del resto. En una carrera de ciclismo o en una cicletada, usted no se va en el sentido contrario de los demás, porque tiene un sentido, una dirección, hacia dónde voy, hacia dónde me dirijo. ¿Ok? Todo lo que tiene un sentido y una dirección, yo lo llamo magnitud vectorial. ¿Ok? También tengo dos conceptos más, que son la trayectoria y el desplazamiento. Cuando yo hablo del desplazamiento, estoy hablando del movimiento lineal o unidimensional. ¿Qué quiere decir eso de unidimensional? ¿Hacia dónde voy? No estoy hablando de la posición estrechamente, porque la posición, véanlo así, la posición es de dónde parto. El desplazamiento es lo que recorro y la trayectoria es la línea que me tomó para llegar desde un punto A hasta un punto B o un punto C, o los puntos que sean adecuados para alcanzar todo el movimiento que mi móvil debería hacer. ¿Se entiende eso? ¿Duda o consulta hasta el momento? No. Ya. ¿Qué parte no entendemos? Cuando yo, vamos a plantearnos estos minutos. Ya. ¿No tiene dudas Disculpa. o no entiende? Sí, profe. Dígame. Tenemos dos líneas, o sea, tenemos una línea minidimensional y la otra, ¿cómo se llama? Lineal o unidimensional. Línea. O sea, es una línea recta. Ok, ya, es la ¿Okay? Gracias. O Sí. sea, vamos a verlo así. El desplazamiento, voy a ponerme un poquito de pie por acá para ver si se ve. Cuando yo me desplazo, estoy acá, desde este punto A. Cuando yo estoy hablando del desplazamiento, a mí me interesa a dónde llegué. Llegué aquí, al punto B. Pero si yo estoy hablando de trayectoria, entonces yo digo que fui desde el punto A, caminé por todo este espacio, ahora no me ven, caminé hacia acá y llegué aquí. Entonces, en el desplazamiento es la línea, o sea, lineal, que yo tengo, pero en la trayectoria es todo por lo que pasé para llegar allí. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso o no? Díganme si hay dudas. Sí. Muy bien, veamos qué tenemos por acá por el chat.
No, ninguna. ¿Se entiende? Perfecto. Y me queda un conceptito más. Veamos si lo puedo ver aquí. No, esto lo quiero dejar para la próxima clase. Ya, perfecto, se entiende. Muy bien, chiquillos. Entonces, hagamos un pequeño resumen en estos 3 minutos que me quedan. Chiquillos, cuando yo hablo del movimiento, siempre tiene que haber un desplazamiento. Siempre tiene que haber una posición inicial y una posición final. Tiene que haber la trayectoria de ese recorrido. Tengo que entender. Peterson, sí, dígame. ¿Tiene una pregunta? Levantó la mano, dígame. Espérame que por aquí creo que me ha hecho. No, profe. Ah, ya. Ajá, por acá Fran me dice las posiciones iniciales y finales para que el desplazamiento sea correcto. Sí. Y no es que no sea correcto, es que esto es... Y nuestro objetivo me dice a mí que yo voy a, o puedo, mejor dicho, establecer valores cuantitativos de eso. Cuando yo hablo de aspectos cuantitativos, estoy hablando de aspectos numéricos. Nuestro objetivo decía algo así como describir los diferentes tipos de movimiento en forma cualitativa y cuantitativa, entre ellos los movimientos rectilíneos y caída libre. Cuando yo hago referencia a forma cuantitativa y cualitativa, es que todo esto yo lo puedo llevar a un número. Todo esto yo lo puedo traducir en un valor. Y lo cualitativo fue lo que vimos el día de hoy. Explicarles cómo describo yo que algo se desplazó. Por ejemplo, el mismo ejemplo que di de la regla con mi prima. Yo cuando volví, vi que mi regla no estaba en la misma posición. Entonces yo puedo decir, mi regla se desplazó. Pero yo no puedo conocer la trayectoria porque yo no estaba ahí. Yo no sé si mi prima la llevó primero a la cocina, al living, luego que la usó en su pieza, la trajo de nuevo a mi oficina. ¿Ven? Yo sé que alguien la movió porque está en otra posición. Hubo un desplazamiento, pero no sé su trayectoria, al menos que la describan. Entonces son conceptos que puede que nos confundan, pero son conceptos que debemos saber diferenciar. Chiquillos, dudas y consultas. Peterson, ¿tiene la mano levantada? Active su micrófono. Profe, Dígame. Dígame. Ok, ¿alguien más que tenga alguna duda o consulta? Para la próxima clase, dígame, lo escucho. No hay duda. Ya, perfecto. Muchas gracias. Espérenme un momentito, no se salgan porque voy a tomar la asistencia. Pero para eso necesito acá. Espérenme un poco. ¿a qué hora la asistencia? Ahora la hago con un pantallazo. Espérenme un poco. Chiquillos, Ok. porque es importante que ustedes estén con su nombre en el Zoom. Porque en este momento yo lo que hago es hacer un pantallazo de los asistentes y ahí luego yo paso mi asistencia. ¿Ven? Pero si ustedes no están con su nombre, pues yo no sé quiénes son. Entonces se los dejo de tarea el que no tenga su nombre en el Zoom. Por ejemplo, aquí. Tengo a Fran. Fran, ¿cuál es tu apellido? ¿Ven? Solamente tengo un nombre. Tengo otra persona por aquí que dice personal. Ya, pero ¿quién es?